Bueno, buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias por estar aquí en esta primera capacitación virtual que tenemos el día de hoy, que esperamos establecer de aquí en adelante durante estas semanas de tiempo de contingencia nacional. El día de hoy nos acompaña el investigador Andrés Cortés Vera, investigador PhD asociado del Centro de Investigación La Selva. El doctor Andrés es biólogo, tiene una maestría en biología y tiene un doctorado en genética vegetal y ecología con énfasis en fitomejoramiento. Mm, para iniciar este evento de capacitación les vamos a pedir que por favor, él va a ser el único que tiene el micrófono habilitado y la pantalla compartida. Les agradecemos que las preguntas que tengan las podamos realizar al final, las puedan escribir en el chat y yo cuando él termine su presentación yo les estaré haciendo las preguntas a él que ustedes tengan para poderlas resolver. Entonces voy a dejar de compartir pantalla mientras Andrés pone su presentación y podemos iniciar. Y les recomiendo entonces, por favor, las preguntas siempre al final, las pueden escribir en el chat si quieren a medida en que vayan teniendo la pregunta y yo pues al final se las leeré a Andrés. Pero entonces, por favor, las preguntas solamente a través de chat. Entonces ya Andrés puede iniciar la presentación y tiene la palabra. Andrés, creo que tienes el micrófono silenciado para que por favor lo puedas activar. Gracias, Cristian. Listo. ¿Todos ven la presentación? Creo que sí. Esta es una iniciativa que se propuso a nivel local em, para discutir desde la disciplina de cada quien temas referentes a la pandemia actual. Entonces hay otras iniciativas en curso, aparte de esta sobre el genoma del virus. El próximo martes, John Freddy Cuestas va a hablar sobre zoonosis y en 15 días Andrea Calavijo sobre pruebas diagnósticas. Vale la pena aclarar, nosotros, y creo que nadie en la corporación es experto en virus humanos, entonces es una perspectiva, digamos, desde la disciplina de cada quien y de aprendizaje mutuo, más de revisión de literatura, de leer papers modernos y discutirlos con colegas a modo, digamos, de journal club. Entonces esa es la motivación y nuevamente aclaro, digamos, no soy experto en virus, pero desde mi perspectiva genética quiero compartir algunos de los conocimientos que hasta ahora se han logrado para el caso de COVID. Y empecemos entonces, digamos, con una noticia, de pronto alguno de ustedes la vio el viernes pasado, eh, la publicaron en este caso en Twitter, y es básicamente que el primer genoma de un virus que infectó a alguien en Colombia fue secuenciado, y eso fue el viernes pasado. Esta imagen la tomé de NextStrain, que es el repositorio de genomas de COVID y otros virus secuenciados, y para el viernes, fíjense, tenía 2000 genomas muestreados. Ahorita al final vamos a ir a la página para revisar un poco cómo funciona y hoy ya están en 2500, es decir, en una cuestión de 3 días se secuenciaron y se pusieron en este repositorio 500 nuevos genomas. Pero entonces nuevamente, ¿qué utilidad o qué información nos brinda secuenciar un genoma de un virus o en general de cualquier organismo? Y yo creo que desde una perspectiva genética son tres preguntas claves que se pueden resolver. Una de ellas tiene que ver con demografía y es básicamente dónde surge, digamos, ese primer caso de virus en humano y cómo se dispersa. Otro tiene que ver con adaptación y es la adaptación del virus al hospedero humano. Y otro tiene que ver con radiación, que quiere decir cómo una vez infectado un primer huésped humano empieza a dispersarse a través del globo. Y estas son preguntas que no solamente aplican a este contexto, sino en general en genética se han profundizado bastante. La demografía se
liga con un proceso que es deriva genética. La adaptación es básicamente un proceso de selección y la radiación es un proceso que se ve asistido por nuevas mutaciones que están ocurriendo en el acervo o en la población. Y como les digo, en el caso particular de esta pandemia, estas preguntas o estos temas permiten responder preguntas como ¿dónde surgió el virus? ¿Cuándo fue que ocurrió la selección clave para la adaptación al nuevo huésped? ¿Y cómo está radiando el virus ahora? Hay otros dos componentes a tener en cuenta, y es que estos organismos son de un tiempo generacional muy corto, y esto impacta en la tasa de mutación, que es excesivamente alta. Quienes trabajamos con plantas, este sistema es muy distinto, digamos que en perennes, por ejemplo, es todo lo opuesto, son tiempos generacionales muy largos que impactan en la tasa de mutación y esa tasa de mutación no la podemos ver a la escala que se está viendo en los virus. Entonces, si bien son los mismos procesos y unas preguntas paralelas, el trasfondo, que es esa mutación, qué tan frecuentemente ocurre, es a una escala distinta y está sucediendo a una escala distinta en virus. Para entender un poco más estos tres procesos, quiero poner un ejemplo que yo creo que todos en la corporación estamos habituados y es el cuello de botella del proceso de domesticación. Entonces, como parte de la selección artificial de los cultivos, un acervo diverso, un acervo ancestral que vemos acá, con muchas variantes y muchos linajes, en este caso dos linajes marcados en rojo, sufre un proceso de selección, un cuello de botella, que propiamente es el proceso de domesticación, el síndrome de domesticación. Y en este proceso lo que pasa es que solamente uno de esos linajes es seleccionado y persiste en la población, en este caso el linaje en la línea roja continua. Lo que pasa a continuación es básicamente una expansión poblacional. Entonces, este material seleccionado empieza a cultivarse en forma intensiva a través de muchos ambientes y es, digamos, el equivalente a una radiación. Van a surgir nuevos linajes que no son linajes ancestrales y que van a ser propios del acervo cultivado. Entonces, nosotros estamos muy familiarizados con este proceso, un proceso de cuello de botella y expansión poblacional, precisamente por las preguntas que manejamos desde genética vegetal, que es cómo ocurrió la selección durante la domesticación y cómo fue la adaptación y la radiación después de la domesticación. Pero traigo a colación este ejemplo, que es el de los cuellos de botella durante el proceso de domesticación, porque lo que estamos viendo ahorita es en esencia lo mismo. Entonces tenemos una variación en una población ancestral, esto sería el caso de un acervo de virus que están en hospederos animales, es un acervo sumamente rico, pero por un proceso de cuello de botella, solamente uno de esos linajes logra entrar en el acervo humano, ¿cierto? Logra infectar a un humano. Y este es un proceso de selección sumamente fuerte y también de adaptación, porque en el caso del virus, a diferencia de las plantas, el ambiente no es un ambiente externo, el ambiente es el hospedero. Entonces la selección está mediada por ese nuevo hospedero. Y lo que ocurre después es justamente lo que estamos experimentando ahora, es un crecimiento exponencial de las poblaciones, en este caso del virus a través del globo, y lo que eso implica es que van a haber nuevas mutaciones, nuevas variantes, nuevos linajes fijándose en poblaciones distintas, ¿cierto? Todo esto ya en el nuevo hospedero, en el caso en particular del humano. Entonces, como vemos, es el mismo proceso al cual estamos habituados, un cuello de botella seguido de una expansión poblacional, pero en este caso es un ambiente distinto y el ambiente está marcado por el hospedero. Entonces, los ejemplos que voy a presentar a continuación son básicamente trabajos ya publicados que estuve revisando en febrero y marzo sobre lo que se ha hecho en términos de secuenciación del genoma del virus y cómo esa información nos permite responder a estos tres puntos. Un punto demográfico de cómo la variación, digamos, ha persistido en hospederos animales, cómo esta variación fue adaptándose al hospedero humano y cómo es el proceso de radiación moderno, ¿cierto? De estas nuevas variantes, de estos nuevos linajes del virus a través del globo. Entonces empecemos por la pregunta de radiación y de demografía en particular, y es de dónde viene el virus, ¿cierto?
Y este virus no es nuevo, es un conocido, digamos, ya desde principios del milenio y fue una explosión en aquel entonces de SARS, ¿cierto? Digamos, el primo del virus moderno. Esto ocurrió en el 2001 y acá lo que estamos viendo es precisamente el mismo árbol que teníamos en la diapositiva previa, pero puesto al revés, ¿cierto? Y en este caso son en verde, todas estas linajes, digamos, son virus que infectan murciélagos. Una de las cosas chéveres de poder trabajar con genomas y datar estas genealogías es que, asumiendo una hipótesis de reloj molecular, se puede estimar estos tiempos. Este tiempo de 1972, por ejemplo, en el cual ocurrió un evento de divergencia entre todos estos linajes que infectan murciélagos y este linaje en particular, que también infecta murciélagos, pero que se diferenció del resto de los linajes hace más de 50 años. ¿Listo? Lo que ocurrió en el 95, es decir, 6 años antes de esta pandemia de SARS, que no es tan extensiva como la moderna, solamente se limitó al sudeste asiático. Bueno, lo que ocurrió en ese año fue que hubo un nuevo linaje, ya lo vamos a ver a continuación, que logró llegar a otros mamíferos, y en particular acá tenemos el civet, que es un animal típico de los bosques asiáticos, un mamífero carnívoro, y humanos, ¿cierto? Acá tenemos un clado de humanos, de virus que infectan humanos, acá otros virus que infectan humanos, y acá otro linaje de un virus que infecta humanos. Entonces acá hay dos cosas muy interesantes en este ejercicio de reconstrucción de la demografía y la dispersión usando genomas de virus. Uno de esos es que para el caso del SARS en el 2001 no hubo un evento único de transmisión. Acá podemos por lo menos ver tres. Este caso en particular, este otro acá y este otro gran claro, ¿cierto? Pero lo más interesante, yo creo, es que la variante, ¿cierto? Que en algún momento infectó a los humanos, estaba, digamos, diferenciada desde 6 años atrás de que ocurriera esa epidemia, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Digamos, hay dos hipótesis. Una es que ya habían infecciones previas, ¿cierto? Que no habían sido notadas y se notaron hasta el 2001. Y lo otro es que había un acervo de este virus que estaba acumulando preadaptaciones que le permitieron en algún momento infectar no solo el humano, pero también el civet, ¿cierto? Entonces digamos que esos dos puntos los menciono en este caso, ocurrieron hace 20 años, pero es algo muy similar a lo que está ocurriendo. Es probablemente una divergencia que si bien se notó hasta diciembre del año pasado, venía desde tiempo atrás acumulando una serie de preadaptaciones que permitió al virus adaptarse a su nuevo ambiente, es decir, al hospedero humano. Entonces ahora sí veamos lo que ha ocurrido con el genoma del SARS-CoV-2. Este genoma se secuenció, recién surgió, y eso se debe a que es un genoma relativamente simple. Entonces acá tenemos el virus que infecta humanos, acá tenemos el virus que infecta murciélagos, y como vemos es un virus pequeño, es un genoma solamente de 30.000 pares de bases. Eh, Estos son genomas pequeños y los hacen fácilmente secuenciables. Pensemos, por ejemplo, en el genoma humano, que es 100.000 veces este tamaño. Este tamaño es 30.000, el genoma humano es 3.000 millones. Entonces, la complejidad, digamos, de secuenciar, ensamblar y estudiar genomas, pues es mucho más reducida en el caso de virus y por eso tan pronto surgió esta crisis moderna, ya se tenían los primeros virus secuenciados. Y acá tenemos otro asunto y es que cada una de estas regiones son marcos de lectura y en total son 11. Básicamente uno podría decir en términos coloquiales hay 11 genes en ese genoma, ¿cierto? Comparémoslos, por ejemplo, con los 30.000 genes que típicamente encontramos en una planta, ¿sí? Entonces, nuevamente, la escala del tamaño y de la complejidad es muy distinta y por eso a estas alturas ya se cuenta con un genoma del virus y ya se cuenta con 2.500 variantes de ese genoma secuenciado, como lo discutíamos al principio. Acá comparando los genomas que infecta el virus y el humano vemos que son bastante idénticos en términos de los marcos de lectura, del tamaño y de la composición. Pero si miramos el genoma que infecta
a este animal. Muchos de ustedes lo habrán leído, el pangolín, bastante común, digamos, en los mercados chinos. Vemos que ese genoma es bastante distinto. Es el genoma del virus que infecta el pangolín. Primero, es mucho más pequeño, es solamente 20.000 pares de bases. Y segundo, si bien los marcos de lectura, digamos, en general son consistentes, varios de ellos tienen regiones que se perdieron, ¿cierto? Durante, digamos, el proceso de divergencia del virus. Y esas regiones perdidas acá las cuantifican básicamente en un porcentaje, es decir, del paso del murciélago al pangolín del virus, ¿cierto? O viceversa, qué tantas regiones perdidas implicaron. Pero básicamente el mensaje es ese, es un genoma en composición similar, pero con varias regiones que desaparecieron en el proceso de divergencia. Y en principio, viendo este esquema, uno podría pensar que el virus que está infectando a los humanos es mucho más parecido al virus de los murciélagos. Entonces es por eso que una de las primeras hipótesis en términos de dispersión del virus es esta genealogía que está acá reconstruida precisamente con los datos del genoma del virus. Y es que hay una cercanía mayor entre el virus que infecta murciélagos y humanos respecto al virus que infecta el pangolín, ¿sí? Y esa, digamos, es la hipótesis que nos comprueba si miramos todo el genoma, ¿sí? O en general todos los marcos de lectura. Ahora hay un aspecto interesante y es que si uno se concentra en dos regiones en particular del genoma, y son dos regiones claves porque codifican proteínas que le permiten al virus reconocer las células del nuevo hospedero, la reconstrucción es distinta, ¿listo? Entonces veamos una de esas regiones, se llama la ACE2 y en particular codifica, en este caso, 5 aminoácidos de interés, ¿listo? Esa región del genoma. Y si miramos esos 5 aminoácidos, el parecido entre humanos, entre el virus que infecta a humanos y el virus que infecta a pangolín, es mucho mayor que el virus que infecta a murciélagos. Básicamente las mutaciones en el no sinónimas porque implicaron un cambio en los aminoácidos de la proteína, son idénticas para el caso del virus humano y el pangolín, pero no para el caso del murciélago. Entonces, esto es un poco contraintuitivo con la historia que se tenía acá, que es una historia de divergencia respecto al murciélago, y por eso, digamos, en este paper en Current Biology de marzo, dicen que probablemente hay un origen o una contribución del genoma del virus que infecta el pangolín. Porque esta región clave en el reconocimiento del virus de las células humanas es mucho más parecida a la del pangolín. Ahí, claro, está nuevamente dos hipótesis. Y una es una hipótesis de ancestría, de que efectivamente por recombinación previa a la infección en el humano, el pangolín había hecho una contribución al genoma del virus que fue clave en la adaptación a ese nuevo hospedero. Y la otra hipótesis tiene más que ver con una convergencia, y es debido a que hay tantas mutaciones ocurriendo tan rápido en estos virus, por azar pudo que esas mutaciones ocurrieran exactamente en los mismos sitios, ocasionando exactamente los mismos cambios aminoácidos. Esto es bastante improbable en otro organismo, pero a continuación vamos a ver que esa convergencia en virus sí es posible. Esta es una región, como les digo, una región clave para la detección del virus de las células humanas. Pero hay otra que también estudiaron en la secuenciación del genoma, y esta región, este motivo, muestra una historia totalmente distinta. Y es una historia en la cual el virus que infecta el pangolín y el virus que infecta el murciélago es mucho más parecido para esta región en específico que el virus que afecta al humano. Entonces acá sí podríamos estar hablando más de un cambio exclusivo, de una adaptación exclusiva que ocurrió en el nuevo ambiente humano y que no era una preadaptación que estaba circulando previamente en otros hospederos animales. Esta discusión, este es el paper, digamos, original reportando la secuenciación del genoma y estas comparaciones, pero hay un par de comentarios que ya han surgido. Este es un comentario, él participó en la secuenciación del paper en Cell, donde básicamente basados en esta evidencia discuten el origen, ¿cierto? Es decir, es pangolín, es murciélago, es una recombinación previa entre los dos, previa a la infección en humanos. Y básicamente la conclusión de este comentario es que falta muestrear, es decir, aún no es concluyente
y muchas de las variantes, por ejemplo, que ahorita se tienen de virus de murciélago, no son propiamente del sitio donde surgió la pandemia, es decir, de Wuhan, sino que es de 2.000 kilómetros más o menos de ese sitio. Entonces, falta mostrar no solamente el caso humano, que se está progresando, sino también virus, en el caso de murciélagos, más cercano a la región donde presumiblemente ocurrió ese primer evento de zoonosis. Este es uno de esos comentarios, este es de hace 15 días, y el otro comentario en Nature, también basado en este paper del genoma, además de discutir precisamente en este punto cuáles son los posibles orígenes, ¿cierto?, del SARS, y digamos acá desmienten esa idea de que era un origen mixto, un origen híbrido, en el que eran genomas de distintos virus. Sencillamente acá lo desmienten y dicen por qué la evidencia que ahorita se tiene del genoma secuenciado es sencillamente un SARS. También hay un punto muy interesante y es este, y es la selección natural que el virus ha tenido previo a la infección en humanos. Y es precisamente este asunto, que probablemente ha habido efectos de recombinación del virus entre variantes que infectan murciélagos y pangolín, que fueron claves, ¿cierto? En esa preadaptación que después permitió al virus infectar células humanas. Entonces, incluso previo a que se encontrara con el hospedero humano, el virus ya tenía unas preadaptaciones gracias al pangolín o a una contribución del pangolín que le permitieron esa zoonosis mucho más sencilla al caso de humanos. Ese es un nivel de selección natural y el otro nivel que estamos experimentando es precisamente en esta región y es una variante que surgió específicamente en el motivo para facilitar la infección en humanos, ¿sí? Entonces, acá, con este comentario, digamos, podemos pasar al segundo tema que quería discutir, y es ya teniendo un poco, digamos, de claridad, no es certero, del origen y la dispersión del virus, pensar en preguntas relacionadas a la adaptación, ¿cierto? A ese cuello de botella del virus adaptándose a su nuevo hospedero. Y ya tenemos, digamos, dos evidencias, una preadaptación gracias a una contribución probablemente del pangolín o a una convergencia. Y también tenemos evidencia de una preadaptación en humanos que probablemente surgió mucho antes de diciembre. Y eso lo dicen acá, que las infecciones en humanos podrían venir meses atrás. Y eso fue una preadaptación para lo que ahora estamos viendo, pero que pasaron desapercibidas porque no fueron fatales sino hasta diciembre, ¿cierto? Entonces, mucho antes de que se reportara ese primer caso en Wuhan en diciembre, probablemente ya habían casos en los cuales el virus logró adquirir esta secuencia de mutaciones en la proteína que le permitieron después expandirse en la población humana. Entonces, volvamos a este asunto de convergencia. Como les digo, si el origen de los cambios aminoácidos en relación al pangolín no son por ancestría común, sino por convergencia, ¿es eso posible? ¿Es posible que haya en un periodo tan corto una convergencia por adaptación en 5 sitios distintos del genoma? Y como les decía, en el caso de plantas, de animales, eso es sumamente improbable. Eso se ve en una escala evolutiva y ni siquiera llega a percibirse en una forma tan repetitiva. Pero en el caso de virus ya hay antecedentes. Ya hay antecedentes de que sí es posible. El antecedente no es SARS-CoV-2 porque hasta ahora se está estudiando, pero es un virus mucho más estudiado y es el virus del VIH. Entonces voy a repasar un poco este caso de cómo puede haber una convergencia adaptativa en un virus en un tiempo tan pequeño, usando como caso de estudio el VIH, pero motivando la pregunta desde el COVID, ¿cierto? Y es que probablemente este cambio en 5 aminoácidos en el receptor clave para identificar células humanas, es decir, es factible que sea una convergencia. Entonces, mirando el caso del VIH, nuevamente eh, es un virus transmitido desde primates y no solamente por un evento, sino por 3 eventos, ¿listo? Entonces, en este caso, las ramas en azul son virus que afectan chimpancés, las ramas en rojo son virus que infectan gorilas y la rama en amarillo
es el virus que está infectando humanos, ¿cierto? Entonces acá tenemos un primer evento de zoonosis de gorilas a humanos, ¿cierto? Y este dio origen al subtipo de VIH que se conoce como subtipo O, y es un tipo endémico al África Occidental. Eso fue un primer evento, pero tiempo después hubo un segundo evento de zoonosis, en este caso de un em, chimpancé, ¿cierto? A humanos, y eso dio origen al subtipo N, ¿listo? Es un subtipo también endémico a África. Pero el tercer evento de zoonosis, es el que vemos acá, dio origen al subtipo M. Y M hace referencia a mayoritario. Entonces, este es el subtipo de VIH que hoy por hoy domina en el mundo. Entonces, fíjense en que nuevamente tenemos una señal que ya habíamos visto en el caso del SARS del 2001, y es que esos eventos de dispersión no son únicos, pueden ser múltiples, y en el caso del COVID-2, hasta el momento la evidencia muestra que es uno, pero no se descarta que a futuro puedan haber más eventos de zoonosis y de dispersión en humanos. Entonces, volviendo al caso del VIH, acá tenemos tres eventos de colonización del virus a su nuevo ambiente, el nuevo hospedero humano. Y en términos de adaptación, como veníamos discutiendo, eso implica cambios mutacionales y aminoácidos que le permiten al virus adaptarse precisamente a ese nuevo ambiente. Y en el caso del VIH están muy bien estudiados. Esto es una región en particular que es clave nuevamente para el virus identificar células humanas. Acá están las variantes en términos de aminoácidos que se encuentran en virus que afectan chimpancés y otros primates. Pero cuando vemos la variante que existe en el subtipo MNIO de VIH que afecta a humanos, vemos que esa variante es idéntica, ¿cierto? En esos tres subtipos, es una variante R. Y es una variante que no estaba segregando en las poblaciones de virus de otros primates. ¿Qué quiere decir esto? Que son mutaciones nuevas, ¿cierto? Porque no eran ancestrales y no estaban segregando en ese acervo previo y que tuvieron que ocurrir, ¿cierto? Por convergencia, tres veces independientemente en el mismo sitio, ocasionando el mismo cambio aminoácido, ¿cierto? Entonces, nuevamente, este es el ejemplo que nos permite ver que en el caso de virus sí es posible una adaptación por convergencia en una escala de tiempo muy corta. Y adaptación por convergencia es precisamente eso, el chance de que ocurran mutaciones en el mismo sitio con el mismo cambio en el aminoácido para permitirle al virus adaptarse al nuevo ambiente, al nuevo hospedero. Este ejemplo nuevamente es el caso del VIH, pero no se descarta que para el caso de COVID-2 la convergencia en ese motivo clave, en esa región clave de 5 aminoácidos entre el virus que afecta el pangolín y el virus del humano sea puramente azar, es decir, las mutaciones ocurrieron en el mismo sitio y así se seleccionaron. Esto es algo único de virus, precisamente por su tasa de mutación. Como les digo, es muy difícil ver estos ejemplos de convergencia adaptativa a esta escala en otros organismos. Y si se ven en tiempos mucho mayores, ¿cierto? En escalas evolutivas o en miles de años. Pero en este caso es bastante único. Y eso tiene que ver precisamente por el último proceso que quiero discutir hoy, y es el proceso de mutación y radiación. Que es otra de las preguntas que nos permite estudiar la secuenciación del genoma del COVID. Y para poner un ejemplo de qué tan rápido mutan estos virus, no solo el del COVID, veamos nuevamente el caso del VIH, que es un caso más estudiado que el COVID, que nos va a servir de antecedente para introducir lo que ahorita está ocurriendo en términos de nuevas mutaciones y radiación del virus. En este caso tenemos nuevamente un árbol de genealogía para el virus del VIH que infectó a 9 pacientes. Entonces, cada una de estas ramas es un paciente con VIH y esta es la ancestría del virus que los infectó. ¿Listo? Y acá está el evento de infección en cada uno de estos puntos. Lo que se me hace increíble es lo que van a ver a continuación, es que el virus va a mutar y va a experimentar una radiación tan comparable como esta radiación entre hospederos dentro de cada hospedero. Y se ve algo así.
Es decir, una vez ocurre la mutación, el virus dentro del mismo paciente va a diversificar en términos de nuevas mutaciones y en términos de nuevos linajes que están, perdón, dominando a ese paciente. Entonces, como les decía, la diversidad entre pacientes puede ser tan comparable como la diversidad del virus dentro de pacientes. Y sin ser experto en infectología o demás, se cree que esto es una de las razones por las cuales combatir el VIH es tan difícil, ¿cierto? Porque va a mutar y va a radiar masivamente dentro del huésped y cualquier medicina o retroviral que ataque uno de estos linajes va a dejar linajes sobrevivientes que por el proceso de selección de ese cuello de botella seguido de la expansión van a dominar en el huésped, ¿listo? Entonces, este es solo un ejemplo para ver el nivel de diversificación que observamos en virus, que no se observa en ningún otro organismo a esta escala, a este tiempo. ¿Qué tiempo es? Es una cuestión de 2 o 3 años, es decir, el paciente está infectado y a los 3 años es detectado y se le hace el estudio de los virus que lo componen, de las variantes. Pero entonces, ¿qué se sabe hoy por hoy para el caso de COVID, de SARS-CoV-2, en términos de diversificación? Y por ahí había una hipótesis, no sé si alguno de ustedes la vieron, de que ya había una segunda cepa, ¿cierto? Una cepa sumamente patogénica comparada a la primera, y que había llegado a Europa y es la que llegó a Estados Unidos. Digamos que no es tan cierto, actualmente no se puede hablar de una segunda cepa y no se puede hablar de que es mucho más patogénica, pero sí se puede observar una diferenciación. Entonces, este se llama un árbol de haplotipos para el caso del SARS-CoV-2. Cada círculo corresponde a una variante del genoma del virus. El color corresponde a uno de los clústeres, ¿cierto? Y el tamaño de los círculos indican qué tan abundante es esa variante. Entonces, esta variante, las que están marcadas acá en rosado, son las variantes tipo S, se llaman, son las que se encontraron en Wuhan, en China, y que primero se expandieron de ese centro. Entonces, digamos, acá hay una variante del virus de un paciente en Inglaterra que se diferencia por 2 mutaciones. Acá las vemos en estas líneas cruzando el eje conductor. La diferencian de 2 mutaciones de la variante original de Wuhan, ¿cierto? Entonces así se pueden rastrear nuevas variantes y qué tantas mutaciones las diferencian. En algún momento, y esto es, digamos, esa nueva variante que llegó a Europa y se diversificó, se llama la variante tipo L, ¿listo? Que solamente se diferencia en 2 mutaciones de la variante tipo S. Y nuevamente, no son mutaciones como las que veíamos en el caso de adaptación en sitios claves, digamos que diferencian los acervos del virus, pero todavía no son mutaciones sinónimas en primer lugar, es decir, no afectan la composición del aminoácido en la proteína y por lo tanto todavía no tienen una connotación de patogenicidad o de virulencia en este caso. Pero por lo menos sí se observa la segregación entre los 2 clústeres demográficos. Y esta variante tipo L acá empezó a diversificar desde su origen, en algunos casos con muchas mutaciones. Veamos, digamos, este eje fue 5 mutaciones solamente entre 2 variantes, ¿cierto? Entonces así tan rápido, en una cuestión de 4 meses, es que se ha acumulado y se ha diversificado la variante original, que era la variante tipo S. Como les decía, hasta el momento estas son variantes sinónimas. Acá está el marco de lectura 1 que veíamos en el genoma. Esta es la variante tipo S, la variante ancestral. Por eso, en el caso del SARS-CoV-2 en humanos, es idéntica, ¿cierto?, al SARS que se encuentra en murciélagos o en pangolín, y también en este caso. Pero para el caso tipo L, es una variante distinta, ¿cierto? Acá es donde ocurrieron esas 2 mutaciones que estábamos viendo en el diagrama previo. Son mutaciones en nucleótidos, pero todavía no han afectado el marco de lectura, es decir, son no sinónimas. Y por lo tanto no se puede hablar propiamente de cepas, no ha cambiado su virulencia o algo por el estilo. Pero ¿qué puede pasar? Es decir, a este ritmo de mutación y de convergencia,
puede pasar que en algún momento se haya la diferenciación clave, haya una mutación nuevamente en un sitio de estos claves, que haya un cambio no sinónimo y que implique un cambio adaptativo también en términos del potencial de infección y de dispersión. Y ahora bien, volvamos entonces a la pregunta que nos motivó desde el principio, y es el caso del virus colombiano, ¿listo? Entonces este es el tweet completo, yo solamente lo voy a cortar a la mitad para introducir el tema, pero ya sabiendo este genoma del virus de un paciente en Colombia, es esta rama que tenemos acá, hay nuevamente dos cosas interesantes acá. Uno, esta rama se detectó en marzo, ¿cierto? Pero gracias a la reconstrucción de la genealogía y al reloj molecular, sabemos que esa variante viene desde febrero. Es decir, estaba circulando muy probablemente desde un mes atrás, ¿listo? Y esa variante tiene como grupo hermano variantes encontradas en pacientes en Chile, ¿listo? Entonces probablemente tiene un origen del sur de Sudamérica, pero lo otro interesante es que este grupo de variantes de Chile y Colombia está anidado en un clado, que es todo este clado, de variantes de Asia, ¿listo? Entonces por lo menos este genoma secuenciado en Colombia, sí, solamente este primero, no demuestra una ancestría por el lado de Europa, ¿cierto? Lógicamente hay que secuenciar más, esto solamente es una muestra y por azar puede que la ancestría efectivamente sea más asiática que europea, ¿sí? Entonces una de las cosas claves es este ejercicio tiene que hacerse con un muestreo estadístico que permita una inferencia robusta y por el momento con una sola muestra de Colombia no es robusta, ¿listo? Tiene que expandirse ese muestreo. ¿Y expandirse a qué nivel? Como les digo, esta diapositiva la tomé el sábado. El sábado hay a 2000 genomas muestreados. Ahorita vamos a ir a la página web para mirar cómo es que funciona. Hoy hay 2500. Entonces cada vez hay más información de nuevos genomas del virus que nos permite tanto entender cómo ha sido su dispersión, como su proceso de adaptación y de actual radiación. Veamos la genealogía completa y luce algo así, ¿listo? Esto es para los 2000 virus en humanos que había para el sábado en el repositorio de NextStrain. Acá están los colores marcando las regiones donde están los pacientes. Entonces, en morado tenemos regiones en Asia, en rojo tenemos regiones en Estados Unidos y en amarillo tenemos regiones en Europa. El punto como tal es el punto en el que se identificó al paciente como infectado por COVID, pero la reconstrucción, ¿cierto?, de la genealogía permite ver en qué fecha exactamente esa variante, ese linaje surgió. Y como veíamos en el caso de Colombia, las variantes surgieron fácilmente 1 o casi 2 meses previo a que se identificara en ese huésped, en ese paciente. Lo otro interesante, digamos, es ver los orígenes a muy grosso modo. Entonces, nuevamente, el color rojo corresponde a casos en Estados Unidos. Y acá tenemos dos grandes clados. Un clado que probablemente tiene una ancestría asiática. Es probablemente los casos que llegaron a Washington, al estado de Washington, y de ahí diversificaron. Pero también tenemos otro clado que está anidado en este grupo de variantes europeas, ¿cierto? Entonces, nuevamente, son orígenes distintos que nos cuentan la historia de cómo el virus se ha diversificado y se ha dispersado alrededor del mundo. Acá voy a colorear los mismos puntos, pero ya no por el origen geográfico, sino por el clado. Entonces este clado superior recibe un color azul. Este clado, digamos, más profundo, presumiblemente más ancestral, el asiático, recibe colores grises. Y en este caso, el que llamábamos un clado típicamente americano, estadounidense, recibe colores amarillos. Y este cambio de colores lo hago o lo hice en la plataforma de NextStrain para poder entender el siguiente mapa. Y es precisamente la historia que nos está contando el genoma del SARS-CoV-2 en términos de radiación alrededor del mundo. Y eso luce algo así. Entonces, nuevamente, los colores corresponden a cada uno de esos clados genealógicos que teníamos en el diagrama pasado y las uniones es la historia que nos está contando el genoma de cómo se dispersó. Los clados grises ancestrales de Asia ya habían diversificado a otros clados en Asia que empezaron a llegarse a Estados Unidos, en este caso el clado amarillo,
o sea Europa, en este caso predominantemente este clado azul, pero también tenemos una señal del clado gris. Entonces lo que quiero hacer a continuación y ya para cerrar es dirigirme a la plataforma de NextStrain para explorar un poco la herramienta y de modo tal que también cualquier otro curioso la pueda indagar, ya que está actualizándose a un ritmo tan constante. Pero antes de cerrar esta diapositiva, les enfatizo, el estudio de los genomas de virus hoy por hoy nos está permitiendo responder preguntas clásicas de genética. En este contexto es cómo se ha dispersado el virus, qué procesos de adaptación o selección ha sufrido el virus para adaptarse a su nuevo ambiente, es decir, al hospedero humano, teniendo en cuenta que estos procesos pueden mostrar una alta señal de adaptación convergente. Y tercero, cómo ha sido el proceso de mutación y radiación del virus alrededor del mundo. Pero entonces ahora sí permítanme cambiar de screen para que podamos ver la herramienta de NextStrain. Les estoy mostrando la página web, cualquiera de ustedes puede entrar, es nextstrain.org y este es el repositorio de genomas de virus, ¿listo? No solamente para el SARS-CoV-2 o el nuevo COVID, acá podemos desplegar información para dengue, para ébola, para enterovirus, la influenza, ¿cierto? Entonces hay bastante repositorio de virus en este caso y en cada podemos colorear este árbol, digamos, de genealogía, de divergencia, por la región de origen, como lo teníamos hace un momento, por país, o por el clado, ¿cierto? Como les mostraba hace un segundo. Y acá están los tiempos de divergencia estimados usando la hipótesis de reloj molecular. Ahora, lo que les quiero compartir es este mapa en tiempo real. Entonces, lo que va a pasar cuando le hagamos play es que vamos a reconstruir lo que pasó con el virus en términos de dispersión y de nuevas mutaciones desde el momento en el que surgió en China. Entonces vamos a ver primero un círculo gris, ese clado ancestral surgiendo en China, cambiando de colores y dispersándose alrededor del mundo. Y ustedes pueden ver esta barra que nos dice qué momento estamos viendo, ¿cierto? Es decir, es diciembre, es enero, qué momento en la genealogía estamos viendo. Y nuevamente digamos, es el potencial que nos está brindando la secuenciación del genoma hoy y es reconstruir la historia de dispersión, divergencia y potencialmente adaptación del virus al huésped humano. Entonces ahí vemos nuevamente ese clado ancestral en China, un clado gris, un primer evento de dispersión que está ocurriendo más o menos en diciembre. Fíjense que ya para diciembre hubo un segundo clado, una divergencia en amarillo, mucho menos representativa. Y esa divergencia también empieza a viajar, en ese caso a Malasia, Australia. Ya para enero tenemos muchos más clados, el naranja, el rojo, expandiéndose principalmente en Australia y en el sudeste asiático. En el caso de Europa ya hay varios clados que han llegado y acá tenemos para enero los primeros casos de Estados Unidos, principalmente este clado que no era tan común en China, el clado amarillo. En Europa, para el caso de febrero, sigue habiendo una predominancia del clado gris, original de China, pero surgen estos nuevos clados, ¿cierto? Este clado propiamente europeo que veíamos antes, que es el azul. Acá surge la primera muestra en Colombia, fíjense en que surge en febrero, pese a que se detectó en marzo. Amarillo, típicamente un clado origen asiático mediado por Estados Unidos, pero hay nuevas variantes, una en Brasil, un origen europeo, Ecuador, Panamá, origen también europeo. Y ya estamos acercándonos finales de marzo, es una imagen más actual de lo que tenemos, una dominancia en Estados Unidos tanto del clado naranja que venía de Asia como del clado azul que había surgido, digamos, típicamente en Europa. Y así es como podemos, digamos, nuevamente, una hipótesis filogeográfica, que es cómo ha ocurrido la dispersión, en este caso de un virus, no es una planta, no es un cultivo, pero está siendo entendida precisamente por esas herramientas genómicas que nos ofrece el poder secuenciar un virus tan pequeño en el tiempo, digamos, básicamente en este par de meses, desde que se empezaron a aislar los genomas. Bueno, muchas gracias a todos y no sé qué preguntas hayan por el foro.
o por el chat. Andrés, muchas gracias. Las personas que tengan preguntas las pueden hacer a través de nuestro chat y yo se las la iré leyendo al doctor Andrés. No sé si alguien, por el momento no hay preguntas en el chat, pero si quiere le damos un segundo para que puedan escribirlas. Esperemos. Sí, tranquilo. O si alguien quiere abrir su micrófono y quiere hacer la pregunta directamente, lo puede hacer sin problema. Creo que tenemos una pregunta. El jefe Jorge Mario pregunta que si podrías volver a explicar por qué el origen del clado en Colombia es de febrero. Sí, ya puedo compartir nuevamente esa diapositiva. Digamos que la hipótesis del reloj molecular lo que asume es que, dada una tasa de mutación, se puede rastrear en qué momento ocurre ese momento de divergencia, ¿cierto? Entonces, si bien el aislamiento como tal se dio en marzo, acá lo estoy compartiendo de nuevo, eh, vemos que la divergencia de ese clado respecto al grupo hermano más cercano que se tiene muestreado viene desde febrero, ¿listo? Eso no quiere decir necesariamente que el virus llegara a Colombia en febrero, puede ser que esta variante eventualmente llegó a Colombia, divergió de estas otras variantes en Chile desde febrero. Entonces, por eso el reloj molecular nos está marcando cuándo ocurrió la divergencia, eh, pero no debe sobreinterpretarse y decir que eventualmente llegó acá, ¿cierto? Es como el tiempo mínimo en el que pudo haber llegado, pero no es el tiempo máximo, ¿listo? La hipótesis del reloj molecular, digamos, es robusta para este caso. La tasa de mutación en un virus se puede calibrar relativamente sencilla y por lo mismo estos tiempos, digamos, tienen una confianza relativamente alta. No sé si es un poco más claro y sobre todo la aclaración de que ese clado se diferenció, pero no necesariamente llegó a Colombia, ¿listo? Bueno, pregunta el doctor Jaime Lozano, con el alto nivel de mutación, ¿en qué quedan las vacunas? Sí, o sea, nuevamente, yo probablemente no sea el experto en responder esa pregunta. Hay gente en desarrollo de vacunas, médicos que pueden comentar lo mismo. Em, entonces, en realidad no sé, o sea, no sé las vacunas a qué punto apuntan, ¿cierto? Es decir, a qué disrupción en el proceso de infección. ¿Es una disrupción en el reconocimiento o en la infección o en la multiplicación? No lo sé y me imagino depende de cuál punto ocurre, ¿cierto? Digamos, lo que sí podría comentar es el caso que se tenía que poner para VIH y es, si bien no es una vacuna, es un tratamiento, pero durante muchos años el problema de encontrar ese tratamiento ideal era la alta tasa de mutación. Entonces, como veíamos, un paciente puede recibir el tratamiento, pero van a haber variantes mutadas que van a dominar después de ese cuello de botella, van a dominar en el mismo paciente. Entonces, por eso ahora la terapia moderna es una terapia de varias drogas, varios retrovirales, atacando varios procesos al mismo tiempo. Pero hasta ahí comento, es decir, no soy el experto y probablemente en otro de los ejercicios que se hagan las próximas semanas haya personas más aptas para responder a cómo las vacunas pueden verse afectadas por el proceso de mutación o si definitivamente son mucho más estables. Ujú. Perfecto. Andrés, le pregunta John, ¿existen evidencias de la diversidad del virus entre los países tropicales y templados? Pensando de pronto, John, si ha habido una adaptación a los distintos climas. Yo creo que es interesante y es algo que eventualmente se puede explorar. No encontré nada, tampoco es que estuviera buscando mucho en esa dirección. Lo que sí vi que no tiene mucho que ver con el genoma propiamente fue un ejercicio de modelaje de especies para predecir el nicho óptimo del virus, ¿cierto? Entonces, básicamente un modelamiento de especies, el que hace Maxent, pero para el caso del virus, ¿sí? Entonces, todavía no tiene mucha información genómica, fue un modelamiento más ecológico. Y también vi una crítica de eso, ¿no? Y es que es un virus, el ambiente no es solamente un ambiente externo, el ambiente está dado por el hospedero,
más el hecho de que por el momento el muestreo es un muestreo sesgado, porque es un virus en expansión, ¿cierto? En esa fase exponencial de crecimiento. Entonces, en esa crítica decían como todavía es muy temprano hablar para poder hablar sobre un evento, digamos, de distintas ecologías del virus. Entonces, yo creo que para el caso de esa comparación templada-tropical todavía puede estar muy temprano por la misma razón. Y es que por el modo como se ha dispersado el virus hasta el momento, hay una sobrerepresentación en latitudes altas que puede sesgar cualquier tipo de análisis por el momento. Pero a futuro me imagino sería muy interesante explorar ese tipo de adaptaciones también. Ok, gracias Andrés. Pregunta el doctor Luis Fernando Campuzano. Quizás hay algunas razones lógicas en el caso de África de su baja infección hasta el momento, baja tasa de migración de personas, deficiente capacidad de diagnosis y otras. Desde el punto de vista genético del huésped, ¿podría pensarse que existe un diferencial de resistencia entre los grupos sanguíneos y o poblacionales? Sí, nuevamente no sé, es decir, alguien que sea experto en virología humana puede decir si grupos sanguíneos o en caso de humanos puede afectar puede implicar un grado distinto de resistencia. Entonces, en realidad no sé, Luis Fernando. Eh, Nuevamente, en los seminarios siguientes, se imagino habrá otra gente más experta en el modo de infección del virus o en un contexto más humano que puede dar luces al respecto. Mm. Pero Ok, como Ana dices, o María. sea, desde el punto de vista demográfico, hay una razón fuerte para creer que tiene que ver con el modo de dispersión, digamos, con la conectividad del mundo. Entonces, el caso de África siempre es un continente más aislado y ahí puede haber una confusión de efectos, ¿no? Desde el punto de vista más estadístico, por el momento, porque el virus está en esa expansión y podríamos estar confundiendo el efecto de distintos grupos sanguíneos con el efecto de que la conectividad de África es mucho menor con el resto del mundo que digamos entre Europa y Estados Unidos. Mm. Ok. Ana María Loaiza le pregunta, ¿existen correlaciones de algunos factores ambientales con las mutaciones encontradas en este virus? Creo que se relaciona un poco a lo que comentaba John, Sí. y a futuro puede ser muy interesante nuevamente estudiar eso, pero creo que todavía por ser un virus en expansión a través de distintas latitudes y distintos ambientes, el muestreo no es suficientemente balanceado como para analizar esas preguntas. Desde el punto de vista, digamos, de la asociación genoma-ambiente, que es lo que uno podría estudiar. Ujú. Le pregunta Liana Gisela si el acceso a la herramienta que nos está mostrando es libre o requiere alguna suscripción y para visualizar herramientas de reconstrucción de la radiación del virus, si se requiere Es algún tipo de libre, suscripción. es libre y eh, puedes seleccionar cualquier virus. Y se actualiza impresionantemente, es decir, en estos 3 días lo que les digo, ya habían 500 nuevos variantes o, bueno, virus secuenciados, ¿cierto? Ok. Le pregunta Daniel González, doctor, si los huéspedes originales soportan el virus, ¿esa no sería parte de la cura? Lo que he leído es que sí, que algunos de esos hospederos pueden tener antígenos. Nuevamente, quizás algún veterinario puede ilustrarnos más al respecto. Em, pero lo que he revisado es que es potencial, es posible. Mm. Ok. Le pregunta Marvin, buenos días, felicitaciones, muy buena la presentación. ¿La posibilidad de mutar del virus está relacionado con la habilidad del hospedero humano de generar anticuerpos? O sea, lo respondo más desde el punto de vista evolutivo, ¿no? Que es mi perspectiva. Y es, ya sea virus, patógeno, siempre vamos a tener se llama lucha, ¿cierto? Una carrera por resistencia y por nuevas fuentes que rompan esa resistencia, ¿cierto? En el caso del virus, ellas llevan la delantera, surgen primero a través del evento de zoonosis, mutan mucho más rápido. Entonces, no estoy seguro en esa carrera la mutación por el lado del huésped de generación de anticuerpos, qué tan rápida sea para lograr, digamos, alcanzar a la diversificación del virus, ¿sí?
pero nuevamente es un punto de vista evolutivo, quizás no tan médico en términos de cómo ocurre la generación de los anticuerpos. ¿Listo? Ok. Le pregunta Juan Humberto Guarín, ¿qué aplicaciones prácticas tienen estos modelos para el caso de patologías en vegetales? Yo creo que en la corporación hay varios virólogos vegetales. No sé ellos qué opinen, no se puedan comentar algo si alguno está conectado. Pero en principio el modelo que discutíamos, que es un modelo de cuello de botella seguido por una expansión poblacional, demográficamente es algo que no solamente aplica al virus humano, aplica al evento de domesticación, como ponía por ejemplo, pero fácilmente creo puede aplicar a muchos otros sistemas, incluidos virus o patologías vegetales, ¿cierto? Porque implican nuevamente ese cuello de botella que es la adaptación al nuevo hospedero, al nuevo ambiente, seguido por una dominancia de esas nuevas variantes y una nueva tasa de mutación, de diversificación de esas variantes. Ok. Andrés, le Ujú. pregunta Carlos Enrique Velázquez, buenos días Andrés, ¿cuáles son los principales factores que aceleran esa radiación adaptativa? En este caso, o sea, estamos viendo, yo creo que eso es algo muy chévere, los genomas de virus, mutación en tiempo real, ¿cierto? Entonces, en otros organismos la mutación ocurre, pero no la vemos tan eficientemente porque es depurada por selección, eh, digamos, básicamente selección elimina aquellas mutaciones que son deleterias, ¿cierto? Entonces, no podemos observar ese nivel de mutación. Acá es chévere porque está mutando a una escala que la podemos observar en cuestión de meses, la podemos estudiar en tiempos de meses. Entonces, básicamente los factores es la tasa de mutación y qué tan efectiva es la selección que elimina esa mutación. Selección, digamos, de limpieza de esas mutaciones. Bien. Ya en otros organismos hay otros factores que tienen que ver con el tiempo generacional, como decía, que es lo que permite hablar de una tasa efectiva de mutación, ¿cierto? Entonces no solamente están ocurriendo mutaciones, pero las podemos ver en generaciones distintas. Y por eso en otros organismos la tasa de mutación también es mucho menor, porque el tiempo generacional es mayor, la tasa de mutación efectiva. Ok, gracias Andrés. La pregunta Olga Pérez, ¿hay alguna evidencia que dos clados del virus pudieran estar presentes en un mismo huésped? Eso es lo que discute el comentario que les mostraba en la revista de Cell, y es que esa convergencia entre una parte del genoma del virus que probablemente la donó un virus desde el pangolín y el resto del genoma predominantemente típico del virus que se encuentra en murciélagos se dio por un evento de recombinación en un mismo huésped. Entonces es una hipótesis, lógicamente ese huésped no se ha encontrado, no es humano, pero eventualmente pudo estar infectado por las dos variantes, permitiendo esa recombinación, ¿cierto? Entonces es una de las hipótesis que se discute ahí, y ahí les dejo el comentario también por si quieren profundizar un poco, pero sí es posible según comentaban ahí. Ujú. La última pregunta la realiza Franci García y dice, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías como el CRISPR, ¿qué tanto pueden llegar a contribuir en la generación de una solución en esta pandemia? Sí, Francis, no soy experto en CRISPR, entonces, nuevamente, quizás a los biólogos moleculares les interese más esa pregunta o puedan contribuir ahorita en la discusión, si hay algún por ahí, pero sí, eventualmente sería algo también a discutir entre todos. Ujú. Listo. La última pregunta la hace Luis Felipe López, ya para terminar. ¿Qué algoritmos usan para la reconstrucción filogeográfica? Listo, entonces, para el caso de NextStrain, esto está automatizado cada vez que entre una nueva secuencia se ubica, y es básicamente inferencias bayesianas, en las cuales se estima la probabilidad de los parámetros, y esos parámetros son el tiempo del clado, ¿cierto? Es decir, la fecha de divergencia, pero también cuál es el clado hermano, es decir, en qué punto en el árbol se va a ubicar esa rama, eh, así como, digamos, cuáles van a ser las ramas hermanas. Entonces hay una cantidad de parámetros que se optimizan por métodos bayesianos, pero en este caso es algo automático que ya está estandarizado.
para el Bueno, Nexus 3. ¿Listo? hay una última pregunta, Andrés, y ya con esa terminamos. La hace Iris Soto. ¿Cuáles son los aspectos o factores que favorecen la adaptación del virus en el huésped? Sí, o sea, digamos que yo lo presenté más en un modo muy grueso y es el huésped es un nuevo ambiente. Creo que los aspectos claves, según discutíamos, tiene que ver con la presión para identificar las células del nuevo huésped. Es decir, el virus tiene que encontrar esas células para poder infectarlas. Eso lo hace mediante proteínas, mediante receptores. Entonces, yo creo que la presión de selección clave, de acuerdo a los que discutían en los dos comentarios en Cell y en Nature, tiene que ver con ese proceso de reconocer la célula mediante receptores y las proteínas, ¿cierto? No sé qué tanto tenga después que ver con procesos ya que ocurran dentro de la célula, como la multiplicación y la infección, pero no comentaban mucho hasta el momento sobre eso, en términos de la adaptación. Listo, Andrés. Creo Ok, que son todas las preguntas. Muchas gracias por su presentación. La gente lo ha felicitado mucho. Les agradecemos a todos también por conectarse. Los esperamos el próximo miércoles. En la otra presentación estaremos compartiéndoles cuál será nuestra próxima capacitación virtual. Andrés, gracias por este bueno, espacio muchas tan gracias. importante. Listo. Ujú. Que estén Gracias bien. a todos. Que estén bien.